La reunión de hoy, un poco la idea es, en base al pronóstico climático que tenemos de escasez de agua en todo lo que es la zona de la provincia de Buenos Aires, dar algunas ideas y algunas recomendaciones relacionadas a todo lo que es el manejo forrajero, qué podemos hacer desde ahora, desde este momento y hasta entrado el invierno, que es donde podemos llegar a tener inconvenientes por una menor confección de reservas para poder utilizar en ese momento. La siguiente. En principio, acá lo que tenemos es los datos de lluvias mensuales para el partido de San Miguel del Monte, en provincia de Buenos Aires, facilitado por la Sociedad Rural, donde lo que hicimos es mostrar las lluvias que tenemos a partir de invierno en este año, del 2024, compararlos con el año de mayor sequía, de la última sequía del 2022, y después con el promedio de los últimos 10 años. Lo que vemos acá es que por fortuna en el mes de agosto llovieron 135 milímetros y eso es lo que nos diferencia al año de mayor sequía, que es el año 2022. El resto de los datos son muy similares y bueno, esta acumulación de agua nos permite mejorar un poco la situación, pero tener en cuenta que realmente venimos con niveles pluviométricos mucho menores en relación al promedio de la zona, ¿no? La que sigue. Tenemos dos datos generales para el área que nos compete, que es acá en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires, donde nos indican que las precipitaciones van a ser inferiores en relación al normal y las temperaturas van a ser superiores. Digamos. Por otra parte, para ir a un dato más concreto de lo que se prevé que va a suceder, el pronóstico indicaba en un principio, cuando estábamos en invierno, que íbamos a tener un periodo de niña grave a muy grave, en primavera-verano, y que luego se iba a continuar con otra niña a partir de otoño. Las nuevas prevenciones en base a los datos climatológicos de niña en relación a las temperaturas del Océano Pacífico Ecuatorial indican que ahora la idea es que esta niña se va a transformar en moderada, o sea, no vamos a tener tanto problema de escasez de agua este próximo verano, y luego a partir de otoño vamos a tener una situación neutra, que eso indica que vamos a tener lluvias normales. Los 2 meses más complicados, la barra en azul indica probabilidad de niña, la roja probabilidad de niño y la verde indica neutro, una situación que es la lluvia normal de la zona. Los 2 meses más complicados que vamos a tener son diciembre y enero, pero a partir de, según las indicaciones, a partir de marzo de abril, ya vamos a entrar en un periodo neutro donde se van a estabilizar las lluvias. Entonces, ¿qué problema nosotros prevemos en relación a la base forrajera y estas condiciones que nos indican el servicio meteorológico? En principio, de acuerdo a esto, prevemos que puede haber una menor confección de reservas. Lo que pasa es que va a depender mucho de los establecimientos, porque las lluvias que han ocurrido y están ocurriendo son convectivas. ¿Qué quiere decir? Que llueve en algún lugar una precipitación superior y a los pocos kilómetros llueve o nada o muy poco. En base a eso va a haber gente que por ahí, establecimientos que van a poder hacer alguna confección de reservas ahora, en este momento en primavera,
y otros que, bueno, no van a poder hacerlo porque hay escasez de pasto. Debido a esto, la base forrajera es variable en cuanto a condición, y los cultivos que ya se han empezado a hacer también tienen una condición variable. Por otra parte, en este mes de noviembre que estamos circulando, han caído 3 lluvias que han mejorado la situación. Una de 26 milímetros y otras 2 contiguas de entre 70 y 80 milímetros, lo cual nos permite digamos, que la base forrajera se haya mejorado, y lo mismo los cultivos. Sigamos. ¿Qué características tiene la época estival? Que es lo primero que que vamos a tener que sobrellevar. Alta temperatura, alta intensidad de luz, días largos, viento caliente y desecante, baja humedad en el suelo o sequía, y mayor humedad en las zonas bajas de los establecimientos que en las zonas altas, lo cual nos va a permitir que en esas zonas tengamos un mayor crecimiento del forraje. Por otra parte, se propone, para sobrellevar esta situación desde el punto de vista de pasturas y pastizales naturales, en principio un pastoreo moderado, dejando un remanente de hojas, respetar el periodo de descanso que va a depender de cada especie o mezcla forrajera que tengamos, preferentemente pastorear las zonas bajas, que, como dijimos, van a conservar más humedad que las zonas altas y van a permitir un mejor rebrote. Tratar de no sobrepastorear las franjas, manteniendo ese remanente de área verde, porque eso nos permite, como vamos a ver después, un mejor rebrote del pasto, aunque no haya lluvia, siempre y cuando tengamos agua en el perfil del suelo. Controlar malezas, por supuesto, y si vamos a enrollar, hacer heno, que el corte sea alto para dejar un remanente, y por último, bueno, si es necesario, suplementar para manejar esa base forrajera. Sigamos. Entonces, conservar las plantas con hojas, ¿qué nos mejora desde el punto de vista del manejo? Tenemos un menor calentamiento del suelo por sombreado, una menor pérdida de humedad por evapotranspiración, una mejor extracción de agua. Si la planta tiene hojas verdes, extrae mejor el agua de superficie, un mejor uso de la energía solar, o sea, como fotosíntesis. La planta produce azúcares a través del área verde, y esto nos permite un mejor rebrote y un menor malezamiento por sombreado de la misma base forrajera al suelo. Sigamos. Pasamos entonces a la primera parte que vamos a tener de base forrajera, donde ya venimos dando ese manejo a lo que es pasturas y pastizales naturales, que es lo que tenemos todo el año. Por otra parte, usamos en la zona cultivos que son anuales. Primero los verdeos de verano, donde en la zona básicamente sorgo forrajero, moa, y se ha incorporado últimamente el mijo perla. Este es un año previendo que va a haber escasez de agua, donde seguramente el sorgo forrajero va a colaborar mucho con pasar el periodo estival, debido a que es muy resistente a la sequía. Se cierran las hojas en el periodo de seca, manteniendo la humedad, y donde cae alguna lluvia sigue creciendo. Por eso es importante. Con respecto a lo que es la moa no es resistente a sequía, pero bueno, hay situaciones en las cuales uno tiene que utilizarla porque me mejora la situación del potrero en relación, supongamos que uno va a hacer una pastura el próximo otoño, entonces entrega el lote mucho mejor. Tendríamos que aprovechar ahora las lluvias que han ocurrido para hacer una siembra lo antes posible de todos estos cultivos y entrar con una planta más desarrollada
a partir de, como se prevé, diciembre-enero, que va a haber una menor cantidad de precipitación. Y el mijo perla, bueno, es un cultivo nuevo en la zona, donde tiene la misma entrega de sorgo forrajero, o sea, se adapta a suelos de inferior calidad, es resistente a sequía, y la única, por otra parte, no es tóxico, como puede llegar a ser el sorgo forrajero, pero el primer pastoreo tenemos la mitad de producción de materia seca que en el sorgo. Después se compensa para el segundo y tercer pastoreo, pero en el primero tenemos una menor producción. Lo que pasa, bueno, nos están consiguiendo demasiado semillas de sorgo forrajero y es una posibilidad para aquellos que no encuentran semillas de sorgo forrajero poder por ahí adquirir semilla de mijo perla. Sí, en cuanto a los sorgos, bueno, cada vez hay mayor cantidad y disponibilidad de diferentes tipos de sorgo en la zona, donde hay híbridos para hacer ensilados, híbridos fotosensitivos que no producen semilla y que en general se usan más que nada para pastoreo, aunque puede llegarse a hacer un silo de menor calidad que el silero, porque bueno, tenemos menos energía porque no hay producción de grano. Híbridos graníferos, que normalmente son doble propósito los que usamos, tienen una mayor producción que los sileros de grano. Y tipo Sudán y azucarados que también son dedicados para pastoreo. Sigamos. Acá tenemos algunas producciones promedio zonal de diferentes establecimientos, donde vemos que el silero, en principio el fotosensitivo es el que mayor volumen de material provee, alcanza 3,80 metros la planta. Luego tenemos el silero, que es más bajo y que nos da un 20% aproximadamente de panoja y de grano. Y los doble propósito, que son más bajas las plantas, 1,90, pero ya tenemos un 40-50% de grano. O sea, esto va a depender de lo que uno busque, ¿no? Si es para pastoreo solamente, si va a ser un silo como volumen, o si precisa un silo con un mayor contenido de energía. Cuanto más grano tenga el sorgo, más energía va a proveer. ¿Sí? En principio, y esto es una verdad que es así, es condición, el principal nutriente limitante para los rendimientos de los cultivos de verano es el agua. Entonces, si no tenemos agua, podemos hacer lo que fuere, pero no se soluciona demasiado el problema. Sigamos. El otro tema que tenemos que tener en cuenta, tanto si sembramos sorgo forrajero como si sembramos maíz, es que en general en la zona se aplica un fertilizante como fosfato de amonio, que tiene fósforo y nitrógeno, a la siembra, pero depende cómo venga esa temporada, nosotros vamos a tener que hacer un chequeo cuando tienen 5 o 6 hojas desplegadas, porque a partir de ese momento es cuando tenemos más requerimientos de nitrógeno para producir grano, y es muy probable que en ese momento tengamos escasez de nitrógeno. Entonces lo adecuado sería el fertilizante que pusimos al inicio de la siembra va a alcanzar a cubrir los requerimientos hasta 5 o 6 horas. A partir de ese momento, si hacemos un análisis, vamos a saber si tenemos que refertilizar en ese momento con nitrógeno o no. Pero lo adecuado desde el punto de vista de lograr un mayor rendimiento de grano es hacer ese chequeo y, si es necesario, refertilizar. Sigamos. Sigamos esta. Entonces, a las 5 o 6 hojas vemos el chequeo de análisis de suelo,
¿no? Y de acuerdo a lo que obtenemos de nitrógeno de análisis del suelo, hacemos una cuenta en relación a si tenemos que agregar. En general lo que se dice es que tenemos que disponer entre nitrógeno del suelo y fertilizante agregado 130 kilos por hectárea de nitrógeno para producciones de alrededor de 10.000 kilos por hectárea de grano. Esa es una cuenta de base, y en base a lo que tengamos nosotros me daría, bueno, en el suelo tengo tanto de nitratos, tendría que agregar tanto de fertilizante de acuerdo a lo que aspiro de rendimiento final, digamos. En cuanto a las fuentes de nitrógeno, no son todas iguales. En ese momento estamos a las 5 o 6 hojas, estamos en pleno verano, y si nosotros el fertilizante nitrogenado que más se usa es la urea, y si se pone al boleo tenemos muchas pérdidas por volatilización. Entonces existen otros fertilizantes que no son volátiles con nitrógeno, que me permitirían tener una mayor eficiencia en esa fertilización en época de calor. Sigamos. Acá vemos la diferencia, donde tenemos esta primera barra es urea, y las dos que siguen son diferentes tipos de fertilizante WAN que no es volátil. Entonces la diferencia entre las barras es la diferencia de producción por mayor eficiencia de ese fertilizante en relación a la urea. Sigamos. Acá vemos, sobre todo viendo este primer gráfico, la diferencia si nosotros fertilizamos solamente el sorgo a la siembra o si hacemos una refertilización a 5 o 6 hojas, si es que precisamos ese nitrógeno. Esta es la diferencia de rendimiento de grano por hacer esa segunda aplicación. Sigamos. Esto lo mostramos, por supuesto se habrán dado cuenta que no es sorgo, esto es ryegrass criollo que nace en nuestra zona. Lo mostramos por lo siguiente. Uno dice, bueno, tengo que refertilizar pero el suelo está seco. Y en realidad en la superficie en verano siempre va a estar seco, salvo inmediatamente después de una lluvia. El tema es que hay que ver a qué altura dentro del perfil está la humedad para decidir si puedo refertilizar o no con efectividad. En este caso, nosotros, es una zona acá dentro de nuestra área, tenemos fertilización y refertilización en ryegrass criollo. Habían caído 400 milímetros en otoño y luego no llovió más en todo el invierno. Nosotros teníamos que hacer esta franja de acá de refertilización y nos encontramos con un crecimiento del pasto. Porque ¿qué sucede? La planta actúa de esta manera. Yo tiro la urea, entonces con las raíces superiores toma la urea que está en superficie, y si hay agua en el perfil del suelo, con las raíces de abajo toma el agua. Y eso es lo que me permite el crecimiento. Fíjense, esto no fue refertilizado en pleno invierno ni en plena sequía, y esto sí. Entonces el tema es que nosotros teníamos acumulada agua del otoño en el perfil y permite este crecimiento. Lo mismo se tendrá que hacer en sorgo, hacer un muestreo en profundidad y ver hasta dónde llega y si hay humedad en el perfil. Sigamos. Bueno, viendo lo anterior de recomendaciones, supongamos que no pude hacer reservas ahora en primavera, o hice menos reservas de las que uso normalmente en invierno. Hice el sorgo, hice la moa, y realmente no me acompañó el agua en el verano, con lo cual también la cantidad de silaje o de rollos que pude hacer en el verano fueron escasas. Entonces yo tengo que entrar y encontrar una solución para pasar la zona más crítica en la producción ganadera en nuestra zona, que es el invierno. Entonces tenemos que recurrir a ser más eficientes en el uso, sobre todo en lo que son los verdeos de invierno, para cubrir, aunque sea en parte, esa menor cantidad de reservas que yo voy a tener.
En la zona se usan o verdeos de invierno naturales, como en el caso de Raigras criollo, que nace en forma natural en la mayoría de los suelos, aún en suelos de inferior calidad, y después verdeos cultivados, que en general lo que más se usa es cebada, avena, Raigras. Si estuviéramos en la área semiárida del partido o del país, recurriríamos a otros recursos como el centeno o el triticale, que están adaptados más a situaciones de suelos arenosos y con menor cantidad de lluvia en la época invernal. Sigamos. Con respecto a lo que es el Raigras criollo, o sea, Raigras natural, en nuestra zona tiene este ciclo, como es anual, germina más o menos alrededor de marzo, puede ser en febrero, donde vienen las lluvias fuertes de otoño. Por eso este año vamos a depender de cuándo llegan esas lluvias, puede ser llegar incluso a ser en abril, y sigue todo el ciclo de producción hasta que más o menos a mediados de diciembre voltea la semilla, disemina la semilla, se muere la planta y bueno, vuelve a rebrotar en el próximo otoño. Sigamos. Nosotros lo que hemos visto de mediciones que hacemos en los diferentes establecimientos donde trabajamos, es que de acuerdo a cuando yo haga el cierre del lote para producción de semilla, va a ser la cantidad de plantas que vamos a tener a la emergencia o a la germinación el próximo otoño. Y esto es importante desde el punto de vista de la producción de materia seca que vaya a tener este Raigras durante la época otoño-invernal. Entonces, lo que vemos es que si cerramos el lote, hacemos el último pastoreo y cerramos el lote el 20 de octubre, tenemos al año siguiente 10.000 plantas por metro cuadrado de Raigras, que luego se van eliminando entre ellas. No es que van a quedar 10.000 plantas, sino que se van eliminando. Cuando hacemos el corte el 10 de noviembre, ya me bajan a 5.200 plantas. Y va a seguir bajando a medida que me voy acercando a mediados de diciembre, donde termina el ciclo de Raigras. Entonces lo que proponemos en estos momentos, que yo, si es un lote que yo voy a dejar para fertilizar el próximo otoño, ya cerrarlo en este momento. Por ahí lo ideal hubiera sido cerrarlo un poco antes, pero bueno, cerrar ya ese lote. Entonces de esa manera yo voy a tener mayor densidad de plantas por metro cuadrado cuando germinen. Sigamos. Con respecto a lo que vemos, que realmente el Raigras sea cultivado o de pastizal natural, es la forrajera que más responde a la fertilización de nitrógeno, sobre todo en la época fría. Entonces en nuestros pastizales naturales hemos hecho montones de fertilizaciones y mediciones, viendo cómo ajustar la tecnología y ser más eficientes en el uso de este nitrógeno y fertilizante. Acá lo que mostramos, esto es un resumen de un montón de trabajos, y donde tenemos el testigo, que por supuesto es sin fertilizar, y donde vamos aumentando la cantidad de urea en kilos por hectárea que ponemos. En este caso, donde tenemos de 40 a 400 kilos de urea, es aplicado ni bien nace el Raigras. O sea, cuando está germinando, ahí se aplica el fertilizante. ¿Qué pasa? Vimos que, al menos en nuestra zona, ese efecto llega más o menos hasta el mes de junio. Entonces empezamos a probar, y realmente nos dio muy buen resultado, dividir las dosis. O sea, si yo iba a poner 80 kilos de urea, ni bien germinó el Raigras, yo pongo 40, que es lo que indica acá, y los otros 40 kilos los pongo en el mes de junio para tener una mayor respuesta al fertilizante. No les voy a mostrar todos los números, pero sí, fíjense, si comparamos donde dice 40 al inicio y 40 en junio, produjo 4.400 kilos, que es equivalente a más o menos a, si yo hubiera puesto 120
kilos de urea al inicio. O sea, tengo una igual efectividad poniendo 40 kilos menos de fertilizante en la superficie. Y esta producción va a ser más uniforme durante la época invernal, porque en realidad este efecto termina en junio. O sea, a partir de ese momento no hay un efecto del fertilizante, cosa que sí tenemos acá. Sigamos. Esto es uno de los tantos trabajos que hacemos, donde tenemos diferentes fertilizaciones. El lote que tenemos afuera también está fertilizado, en este caso se usó con vaquillonas de recría, y donde las parcelas que se ve, esto es a la salida de invierno, las parcelas que se ven bajas son las que se fertilizaron cuando salió el raíz, y las que se ven altas son en las que se dividió la dosis y se refertilizó en el mes de junio aproximadamente. Cuando yo dé el pastoreo, en ese momento atrás del pastoreo se hace la refertilización. Sigamos. Bueno, vamos entonces ahora a lo que serían los verdeos de invierno cultivados, donde hay muchas cosas también que hacen que sean más eficientes o menos eficientes las técnicas. Por supuesto, yo voy a tratar de lograr la mayor producción posible con el mismo costo, porque bueno, me va a salir lo mismo el costo de implantación y demás, y depende del manejo que yo haga, es si voy a lograr más o menos producción. Primero, la fecha de siembra. La elección del verdeo depende del suelo, depende de cuándo lo quiero iniciar el pastoreo. El tema del barbecho, que es todo el trabajo previo para que llegue el lote limpio a la siembra de la semilla. Si vamos a usar fertilización nitrogenada, bueno, el manejo que va a depender del verdeo que haya elegido, y un balanceo de la dieta con una suplementación estratégica que es importante, porque bueno, tenemos variaciones y que equilibrar los verdeos de acuerdo a la época en que estamos pastoreando. Sigamos. El barbecho previo, entonces, ¿qué me permite? Acumulación de agua en el perfil. En la situación en que estamos es fundamental iniciar con agua donde vamos a hacer el verdeo, máxime teniendo en cuenta lo que nos indica la prevención climatológica, de que a partir que nos acerquemos a otoño ya las lluvias se van a transformar en normales. Me permite mineralizar la materia orgánica y acumular nitratos, por lo cual yo ya tengo parte de los nitratos que voy a usar el verdeo, y un combate de malezas para que el lote entre limpio. Sigamos. En este caso, esto no es raíz, no son verdeos, sino que es sorgo, pero para mostrar cómo un barbecho adecuado me permite la acumulación de agua en el perfil del suelo. Tenemos diferentes antecesores donde si tengo un lote de avena que pastoreé hasta último momento y ahí mato la avena y implanto el sorgo, quiere decir que no tengo ningún barbecho, no barbeché. El maíz de segunda o en soja vengo de la temporada anterior, donde bueno, si yo hago un adecuado control de malezas durante ese periodo, voy a tener una acumulación de agua. Y en este caso, que es una pastura, no se hizo lo mismo que en avena, que se esperó a último momento, se mató la pastura y se sembró el sorgo, sino que 2 meses y medio antes se aplicó un herbicida, se mató la pastura y a partir de ese momento empezó a acumular agua y nitratos. Este lote que viene de una pastura, como es un lote más mullido, de mejor textura, entonces me permite una mejor acumulación de agua. Lo que me está indicando acá es la cantidad de agua acumulada hasta el metro de profundidad del suelo. Fíjense, el menor es la avena, que maté la avena y sembré el sorgo. Después los cultivos
antecesores, y la mayor acumulación está en esa pastura que yo en forma previa, durante la primavera, la maté y empecé un barbecho para acumular agua. Sigamos. En este caso vemos el efecto sobre la acumulación de nitrógeno en el lote por hacer el barbecho. Acá tenemos con barbecho, sin barbecho y sin barbecho. Y la barra lo que me está indicando es la cantidad de nitrógeno. ¿Por qué tenemos diferencia acá? Porque aparte del barbecho se aplicaron dos dosis diferentes de urea, 140 y 70 kilos por hectárea. Entonces, pero aún así, comparando con barbecho y 140, con sin barbecho y 140, tenemos esta diferencia de acumulación de nitratos en el suelo. Por supuesto, acá vamos a tener una mayor producción de forraje, que en este caso por el hecho de haber hecho un barbecho previo de alrededor de un mes. ¿Sí, no? Bueno, acá vemos la producción en el primer corte, donde tenemos sin barbecho, con barbecho y 70 kilos de urea, y con barbecho y 140 kilos de urea. Es lo que me indica la diferencia de producción. Sigamos. Con respecto a lo que es elección del verdeo que yo voy a usar, todos los verdeos tienen diferentes producciones y es diferente el momento en el cual yo puedo iniciar el pastoreo. Acá lo que vemos es un trabajo, esto es compendio de un montón de trabajos, donde la línea violeta es cebada, la línea azul es avena, la línea verde es trigo, un trigo forrajero, y la línea amarilla es un triticale, y la roja es un ryegrass. Fíjense, esto es lo que me va indicando a través de todo el periodo otoño-invernal, cuál es la producción, y eso es lo que me permite hacer una curva de crecimiento y producción. La primera que produce, que voy a poder entrar a pastorear, es la cebada. Entonces, acá en la zona nosotros lo que proponemos es, dentro de todos los verdeos invernales que vamos a hacer, si se consiguen partidas de cebada forrajera, por ahí hacer un 10% de cebada, de manera que eso es el primer lote que voy a poder pastorear. Por otra parte, la cebada lo que tiene de ventaja en nuestra zona es que se adapta a suelos de inferior calidad, lo mismo que herreras, no tanto la avena, y no es afectada por el pulgón, cosa que si la avena la hacemos muy temprana, podemos tener, seguramente vamos a tener problemas de pulgón. Bueno, habría que sembrarla con una avena protegida por algún insecticida. El segundo es la avena, y quería mostrarles la diferencia con respecto al ryegrass. El ryegrass, fíjense, la curva no tiene nada que ver con el resto de los verdeos. Primero es lento y se acelera la producción a partir de principios, mediados de invierno. O sea que si yo tengo cebada, que es la primera que pastoreo, después viene el pastoreo de la avena, y el ryegrass voy a tener una mayor producción dentro del periodo invernal cuando la avena y la cebada disminuyen la producción. Entonces lo ideal sería, dentro de lo posible, tener los tres cultivos, y me permitiría una producción más uniforme durante el invierno. Sigamos. Bueno, el otro tema importante que en general no se tiene demasiado en cuenta es la época de siembra. Eso me va a dar cuándo va a ser el primer aprovechamiento del verdeo. Por ahí yo puedo, teniendo en cuenta la fecha de siembra, capaz tener un pastoreo más que si la fecha de siembra es atrasada. Y es lo que mostramos acá. Lo azul es cebada, lo rojo es avena, y bueno, en este caso se hizo una comparación con centeno, que en realidad no se hace en nuestra zona, pero sí en la zona más semiárida del país. Fíjense que si yo sembré el 1 de marzo,
En el caso de la cebada, como decíamos, la cebada es la más rápida, entonces yo voy a estar pastoreando la cebada antes de los 50 días, promedio por supuesto, y va a depender del agua y demás, mientras que la avena va a ser a los 60 días y el centeno es más lento todavía. Ahora, si nos vamos a sembrar el 15 de marzo, ya la cebada sigue siendo la primera igual, pero ya vamos a estar por encima de los 70 días, o sea, acá lo pastoreaba a los 50 días, acá más de 70, y la avena va a ser más de 80. Estaba en 60 días cuando sembré el 1 de marzo, voy a estar en 80 el 15 de marzo. A medida que vamos postergando la fecha de siembra, bueno, el primer pastoreo va siendo más tardío, con más días. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la temperatura otoñal y entonces el crecimiento se va haciendo más lento. Entonces es importante realmente poder tener todo diseñado para hacer una fecha lo antes posible. Es más, en el caso de cebada y ryegrass, si las condiciones son adecuadas, podríamos hacer una siembra de mediados de febrero, que no está acá en este gráfico. No lo recomendamos para avena, ¿por qué? Porque si hace calor, y que normalmente en febrero hace calor, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la avena se encañe, entonces si se produce la caña hay que pastorear ahí, esté como esté, el rebrote va a ser mucho más lento. Y el tema que hablé hoy sobre el pulgón, la avena sí o sí en ese momento va a tener pulgón y tengo que poner semilla tratada con insecticida que me protege la plantita de avena durante 60 días. Sigamos. Bueno, vamos a mostrar un dato para finalizar relacionado con la fertilización con nitrógeno en los verdeos. Dos casos diferentes en cuanto a respuesta. Avena y ryegrass también es un promedio de varios trabajos que se hicieron. Entonces fíjense, se fertilizó por supuesto con fosfato diamónico, o sea en la zona nosotros tenemos bajo nivel de fósforo, entonces a la siembra siempre se pone fosfato diamónico, es fósforo con un plus de nitrógeno, un 18% de nitrógeno. Fíjense en el caso de la avena, que es más rápida en el inicio, cuando se hizo el primer pastoreo el 9 de mayo, esto se sembró tarde, no se sembró en marzo, sino que se sembró casi en abril. Tuvimos 1.400 kilos de materia seca contra 750 kilos de ryegrass. ¿Qué sucede? En el trabajo lo que se hizo es fertilizar después con nitrógeno cada vez que hacíamos un pastoreo. Entonces, se hizo el pastoreo acá, se fertilizó con urea, en los dos casos, que son los resultados de acá. Los dos primeros son sin fertilizar en todo el ciclo. En el segundo corte, el 26 de junio, fíjense que el ryegrass ya produjo algo más que la avena, o sea, fueron 1.000 kilos contra casi 900 kilos de materia seca que produjo la avena. Y cuando vamos al corte de fin de invierno, el 29 de agosto, ya el ryegrass superaba ampliamente a la avena, 900 kilos contra 200. Es un poco lo que mostramos hoy en el gráfico anterior, pero puesto en números, puestos en producción de materia seca. Cuando nosotros refertilizamos con urea después de cada corte, fíjense, acá en este segundo ya el ryegrass, al haber puesto nitrógeno y la respuesta que tiene son 2.000 kilos contra 1.700 de la avena. Y cuando vamos a la salida de invierno, obtuvimos 3.200 kilos en el ryegrass contra 1.200 de la avena. Esto para que uno lo tenga en cuenta y entonces en base a eso va usando el fertilizante o fertilizo este recurso o el otro recurso donde voy a obtener una mejor respuesta. En definitiva, para todo el periodo, fíjense que si yo fertilicé en la avena, produje un 75% más de materia seca y en el ryegrass produje un 130% más de materia seca al fertilizar con el nitrógeno.
En definitiva, nosotros lo que mostramos acá en esta presentación son algunas ideas y algunas indicaciones para ser eficientes desde ahora, desde este momento, donde tenemos que cerrar sí o sí ya los lotes con raigras criollos, y que vamos a fertilizar pastizal natural con raigras el próximo otoño. Ya tenemos que dejarlo para semillar. Y bueno, tener en cuenta después también, ya en general en la zona los maíces y gran parte de los sorgos se sembraron, otros yo diría ya aprovechando la seguidilla de lluvias que tuvimos, aprovechar y hacer la siembra inmediatamente. Si no tenemos preparado el lote, matar y hacer una siembra directa, no perder más tiempo. Tener en cuenta lo que hablamos de fertilización en sorgo y de los diferentes sorgos que hay en usos, si tiene la posibilidad de conseguir semilla y elegir qué sorgo. Y por último, todo lo relacionado con verdeos invernales, donde se habrán dado cuenta que no es lo mismo hacer cualquier cosa, o sea, el tema del barbecho previo, la fecha de siembra, la fertilización, hace que por ahí un verdeo se vaya prácticamente al doble de producción con el mismo costo inicial para implantarlo y demás.